A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Bienvenidos a su noticiero Telesucesos. Este espacio informativo llega gracias a Preescolar El Parque. Estamos seguros de ser únicos por haber creado un lugar especial en que las fantasías de los niños se hacen realidad y haber desarrollado un lugar excepcional para crecer, aprender y ser felices. Con orgullo tenemos la certeza de que somos el centro de desarrollo infantil más avanzado de la ciudad. Comuníquese al 099 7372 081. Sean ustedes bienvenidos a su noticiero Telesucesos. Un día como hoy. Cuando América, esa tierra nueva que todavía no tenía nombre para los europeos, apareció en la imaginación popular del viejo mundo, todo cambió para siempre en la historia. Y decidieron cruzar la mar inmensa, aquellos sin fortuna y sin destino. Y muchos encontraron en estas tierras, con suerte y valentía, con coraje y decisión, su destino y su fortuna. Quizás el primero y de los pocos conquistadores letrados fue Gonzalo Jiménez de Quesada, que estudió Derecho en Salamanca y fue comisionado para descubrir la cabecera del Río Grande de la Magdalena, que atraviesa la actual Colombia y desemboca en el Mar Caribe. Gonzalo Jiménez de Quesada fue el primero, además, que estableció la pena de muerte para los españoles que robaran algo a los indígenas y exigió que solo tomaran lo que les fuera ofrecido por buena voluntad. Y en una famosa arenga les dijo: Lo único que queremos de ellos es su amistad, porque son hombres como nosotros, y es inclinación humana el hacer amigos y el hacer favores. Recordemos que toda la tierra que pisamos es de estos indios por derecho natural. Tras una larga marcha, Gonzalo Jiménez de Quesada, el primer conquistador universitario, llegó a la planicie central de Colombia y allí fundó la actual ciudad de Bogotá. Jiménez de Quesada murió un día como hoy, 16 de febrero de 1579, y nos dejó el recuerdo del primer conquistador, con una huella de cultura y de respeto por los pueblos americanos. Las principales noticias del día. Titulares. Pachacutic apoya informe para 263 amnistías en la Asamblea. El presidente de la Liga Pro será procesado por defraudación tributaria. Niños de 3 y 4 años reciben la vacuna china Sinovac. En el segmento de opinión, planificación para el presente y el futuro, y el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social les mojó la pólvora a los golpistas. Eficiencia antes que una reforma. En política internacional, abrazos de Andrés López Obrador. Editoriales de Hernán Pérez Luz, una ruta complicada. José Hernández, el correísmo es hoy la Banana Republic. Talía Flores, golpe de mano al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, aumenta el caos. El plop de la noticia. Noticias del día. Pachacutic apoya informe para 263 amnistías en la Asamblea. El informe para que la Asamblea conceda 263 amnistías e indultos tiene críticas entre los propios integrantes de la Comisión de Garantías Constitucionales. José Cabascango, presidente de la comisión, mencionó que el 80% de los casos tienen que ver con defensores de los derechos humanos, derechos de la naturaleza y derechos colectivos. El 19% con las protestas de octubre de 2019. El informe, que no tiene carácter vinculante para el Pleno, fue aprobado por unanimidad, pero el primer vicepresidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela, independiente, cuestionó que se hayan incluido casos de secuestro, robos o conflictos de tierras que no constituyen delitos políticos. Entre quienes podrían beneficiarse de las amnistías figuran Leonidas Issa, Jaime Vargas, los cuales tienen investigaciones abiertas por secuestro, instigación, daño al bien ajeno y terrorismo. También la prefecta de Pichincha, Paola Pavón, y el parlamentario andino Virgilio Hernández, acusados de rebelión. Con este insumo, la presidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori, tiene un plazo de 10 días para convocar al Pleno. La resolución dependerá de 92 votos.
El presidente de la Liga Pro será procesado por defraudación tributaria. Según el Ministerio Público, Miguel Ángel Lor, presidente de la Liga Pro del fútbol ecuatoriano, omitió declarar ingresos en su declaración fiscal. Estos datos se desprenden de un informe del Servicio de Rentas Internas. En este documento se encontraron indicios de supuestas irregularidades encontradas en las cuentas de Lor en 2013. En la declaratoria del impuesto a la renta presentado recién en 2016, Lor declaró en cero sus ingresos bajo relación de dependencia y sus gastos deducibles, pero en realidad había recibido 1.13 millones de dólares en depósitos en las cuentas de 3 instituciones bancarias. Las investigaciones determinaron que Lor recibió más de $328,000 desde Panamá y que sacó del país $124,000 a Colombia, España, Estados Unidos, Luxemburgo, Panamá y Perú. El Servicio de Rentas Internas también halló que Lor sí tenía ingresos reportados al IES bajo relación de dependencia y que habría un incremento patrimonial no justificado por los movimientos en sus cuentas. Además, Lor registra una deuda de más de $7 millones pendientes en el Servicio de Rentas Internas. Según consta en la página web de la institución, esa deuda corresponde al impuesto a la renta entre 2013 y 2020 que no ha pagado. Lor es uno de los nombres que aparece vinculado a la empresa Fondo Global de Construcciones. Esta es la firma que fue utilizada por Al-Saab para lavar dinero a través de Ecuador y sacarlo del país. Justamente, 2013 fue el año de las supuestas irregularidades tributarias de Lor y también fue uno de los mejores años para Foglon-Colos. Esta empresa ligada a Saab realizó la mayor parte de sus exportaciones fraudulentas hacia Venezuela, por las que recibió millonarios pagos a través del sistema Sucre entre 2012 y 2013. Niños de 3 y 4 años reciben la vacuna china Sinovac. El Ministerio de Salud confirmó el lunes 14 de febrero que los niños de 3 y 4 años recibirán la vacuna china Sinovac en el marco del plan de vacunación contra el COVID-19. La entidad ratificó que la vacunación a este grupo etario empezó el 15 de febrero en 4 ciudades: Quito, Loja, Machala y Zamora. En el resto del país será desde el 21 de febrero. Salud informó que los niños de 3 y 4 años de edad recibirán 2 dosis de 0.5 mililitros en un intervalo de 28 días. Además, recordó que los padres de familias deben llevar el consentimiento firmado que autoriza al personal de salud a aplicar la vacuna. La autoridad sanitaria también señaló que la vacunación se realizará en coordinación con el Ministerio de Educación, que identificará los establecimientos de educación públicos o privados, mientras que los niños que no asistan a un centro educativo podrán ser vacunados en los centros de salud públicos. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Enfoques con Claudia Arteaga. Gracias por estar semana a semana aquí en el Noticiero de Telesucesos. Hoy queremos hablar sobre los organismos de control. Ecuador tiene muchos organismos de control, fundamentalmente la Contraloría General del Estado, la Fiscalía, la Procuraduría. Todos ellos deben estar ya asentados y funcionando de acuerdo a las necesidades y los requerimientos del país. Vemos con muchísima preocupación lo que en estos últimos días ha pasado en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Al momento, hay dudas sobre quién es la máxima autoridad de este consejo, el consejo que además nombra a las autoridades de control. No podemos olvidarlo. ¿Cuánto tiempo estamos ya sin Contralor? Lamentamos que desde el mes de abril del año pasado llevamos 10 meses sin tener Contralor General del Estado definitivo. Y si vamos hacia atrás, también el señor Celi era o estaba en calidad de subrogante, es decir, desde que el señor Polit, en un momento dado, se fugó del país, no tenemos Contralor. No es posible que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social no nombre de manera definitiva a esta autoridad tan importante para el país. Podemos hablar también del Defensor del Pueblo. ¿Lo tenemos o está encargado? ¿Cuánto tiempo? Vimos los juicios a un exdefensor. Vemos que actualmente también está en calidad de subrogante o encargado. ¿Qué está haciendo el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social?
Acabó de renunciar la doctora María del Carmen Maldonado en el Consejo de la Judicatura. Vamos a pasar también 1 o 2 años o 3 años sin tener la máxima autoridad judicial. Tenemos que esperar que la Corte Nacional envíe la terna, pero ¿cuánto tiempo va a tomarse el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social en nombrarlo? Por eso es que hay tantas críticas y dudas sobre la existencia de este organismo nominador de las autoridades del control del Estado, autoridades fundamentales para la buena marcha, para la lucha contra la corrupción, para transparentar la información, no solamente del gobierno actual, sino de los gobiernos anteriores, para que sean analizados, tengan elementos de juicio, los corruptos devuelvan la plata que malversaron. No los tenemos, así es que por favor un llamado a este consejo a que funcione, y si no funciona, que se tomen las decisiones debidas, se llame a una consulta, eliminar esta famosa quinta función del Estado que ha dejado muchísimo que desear. Lo que sí nos cuesta como ecuatorianos millones de dólares anualmente para que funcione. ¿Para qué? Para no tener autoridades. Pensemos sobre eso y entre todos busquemos alternativas o regresemos a como funcionábamos anteriormente, que sea la Asamblea Nacional, en base a las ternas, quien defina rápidamente cuáles son las autoridades que deben manejar las instituciones de control del Estado. Así que, por favor, pongamos atención y exijamos tener autoridades de control definitivas que puedan ir analizando, evaluando y transparentando la información del Estado ecuatoriano. Gracias por estar con nosotros semana a semana aquí en Telesucesos. Opinión. Bienvenidos. Primero fue el propósito de burlar las resoluciones judiciales contra aquellos que fueron descubiertos en las fechorías que juzgó la función judicial. Me refiero a Correa y la pandilla. ¿Por qué digo primero? Porque si el presidente Lasso accedía a que con el voto de sus asambleístas presida la asamblea el señor Kronfle de las filas de la lista 6 en el pacto Correa-Nebot, sí, pues eso habría sido terrible. Los ecuatorianos habríamos reaccionado, pues me incluyo, más de la cuenta. Así que eso no se dio. Después vinieron las pretensiones, las bravuconadas, las altisonancias del señor Issa, de Issa, el mismo que estuvo en el golpe de Estado del 2019 y el que tiene varios procesos en el Ecuador, don Issa, que no cree en la institucionalidad democrática. Él le repugna la Constitución y la democracia, pero este rato con el rabo entre las piernas y con la rodilla doblada está en la asamblea para que le den amnistía. ¿En qué quedamos? Pues ese fue el otro capítulo. También abortó. Luego vinieron los juicios políticos y el juicio político del contralor Pablo Celi. Pretendieron, con la moción del señor Lloré, tirar abajo las resoluciones administrativas de la Contraloría General del Estado, y todos cayeron en la trampa. Por suerte alguien les inoculó algo y reaccionaron y cambiaron por una moción de censura que dice incumplimiento de funciones. O sea que para el proceso penal el incumplimiento de funciones no tiene nada que ver como para decir que la asamblea lo censuró. Fue por otro tema. Estamos claros en eso, ¿no? También les falló, pues. También les falló. Luego vino lo de Pandora Papers. Y claro, primero retiraron de la competencia al que tenía competencia por ley, a la comisión de fiscalización, y le entregaron a otra comisión. Y bueno, ahí sí ya lo tenían a Clemente Yerobi incluso ubicado.
Lo tenían listo a Clemente y Yerobe, porque esa es una locura de algunos calenturientos golpistas desde hace rato, que quieren ser Clemente y Yerobe Indaburo, ¿no? También les falló, pues. Y claro, pues es de suponer que van camino a agotarse, pero de pronto escogieron aterrizar en el Consejo de Participación Ciudadana. Ese era el plan, ese era el plan. Y se armaron, pues, el señor Dávalos, del partido del correísmo, el señor Rosero, que hizo su campaña, él es del MPD, ustedes recuerdan, hoy se cambiaron de nombre. De pronto hizo su campaña contra el correísmo y contra Correa. Más de una vez me encontré con él y hablábamos de ese tema, pues sí, claro, yo veía una reacción interesante. Pero terminan siempre allá, casi como los caminos que van allá donde se unen todos los caminos. Entonces, 1990, se unió el MPD al Partido Social Cristiano para quitarle un legislador al Partido Conservador, el doctor Luis Ponce Palacios, y para sustituirlo con alguien del MPD. Esa era una pretensión, no lo lograron. Pero hoy el señor Rosero está en el grupo y haciendo mayoría con el señor Dávalos. ¿Pero con quién más? Con la señora Almeida, de las huestes socialcristianas. ¿Qué les parece? Yo supongo la incomodidad que debe haber en algunos ciudadanos de la tendencia, porque han sido, y yo no me incluyo, no, pues de ninguna manera, han sido traicionados, porque al parecer existió ese pacto desde siempre, porque les pido que averigüen y averigüemos. ¿Cómo así pues no tuvimos la posibilidad siquiera remota de ir a sesionar en Guayaquil cuando destituyó Correa al Congreso y tenía rodeado de vándalos para agredir a los diputados? Y lo lograron con el diputado Flores. Así que esto también les falló, porque de pronto hacen una mayoría en el Consejo de Participación Ciudadana. El señor Ulloa, que hoy preside ese consejo, el señor Bravo, la señora Estupiñán y la señora Rivadeneira. Y ocurre pues que resuelve prescindir no del cargo de la señora, o disponer del cargo y prescindir de ella, no, de que presida nada más, de la señora Almeida. Y ella pues interpone una acción diciendo que le corresponde la presidencia, y resulta que un juez le dice que no, que sí están en capacidad y condiciones los miembros de la mayoría de sustituirla. ¿Por qué? Porque no cumple con sus funciones. Evidentemente, pues, o sea, este es un caos. Y esa es la situación en que se encuentra a este momento el Consejo de Participación Ciudadana presidido por el señor doctor Ulloa. Es casi como una tabla de salvación para la democracia, señoras y señores, para esa institucionalidad que de a poco vamos recuperando. El país estaba en soletas institucionalmente hablando. No, pues, no les va a gustar, pero yo les pido comprensión si no les gusta, pues. Eso tuvo su punto de partida en el gobierno del presidente Moreno. Así que el Consejo de Participación Ciudadana es una especie de tabla de salvación con la que deberíamos comprometernos todos, porque la presencia de esta mayoría y con esa presidencia está evitando el golpe de Estado que se proponían, comenzando por los organismos de control y después secuestrar y poner contra la pared al presidente de la República. Tampoco lo lograron y no lo lograrán. Nos vemos la próxima semana. Opinión. Eficiencia antes que una reforma. La semana pasada trascendió en la opinión pública una entrevista al presidente del directorio del IES,
en la cual se hizo referencia a posibles reformas a la Ley de Seguridad Social. Las reformas se centrarían en 4 temas: aumento de la edad de jubilación, ajustes a la base del cálculo de las pensiones jubilares, la creación de una cuenta personal de aportación y el aporte del Estado al fondo de pensiones. Este anuncio generó un amplio debate en las redes sociales, tanto de las posibles reformas como sobre la necesidad de mantener una seguridad social que sea sostenible en el tiempo. Y lamentablemente muchos gobiernos han considerado a los fondos del IES como la principal fuente de liquidez para el Estado. Esto ha generado un déficit actuarial del que se sabe poco, pero se especula mucho. Lo único claro es que los fondos de jubilación, salud y fallecimiento no han sido tratados de manera técnica, sino política. Esto le ha hecho mucho daño a una institución que le pertenece por completo a los afiliados, quienes toda su vida han aportado bajo un esquema mixto entre empleador, empleado y el Estado. Este ha permitido a los aportantes ahorrar por más de 30 años de trabajo con la certeza de disfrutar de sus aportes una vez llegada la edad de retiro. Además, facilitaba la atención de salud, la entrega de montepíos a los deudos del afiliado y cubrir los costos de su fallecimiento. Ahora, no sabemos si esto podrá continuar para las próximas generaciones. Si bien es necesaria una reforma, esta no puede echar sobre los hombros de los trabajadores toda la responsabilidad por una administración ineficiente de la seguridad social. Se debe quitar al Estado la capacidad de direccionar la gestión de los recursos del IES. Hay que garantizar que los representantes de afiliados y jubilados tengan la capacidad de dirigir el directorio de esta institución. Y hay que prohibir al directorio de la Seguridad Social realizar inversiones financieras en activos de alto riesgo. Es necesaria una administración eficiente de los recursos del IES, la identificación de inversiones lo suficientemente atractivas para incrementar su patrimonio y, sobre todo, claridad sobre la razón de ser de la Seguridad Social, la protección del afiliado y el jubilado. Eficiencia antes que una reforma debe ser la consigna de la seguridad social. Bien dice el adagio popular, acciones son amores y no buenas razones. Necesitamos hacer mejor las cosas para garantizar la continuidad del IES. Muchas gracias. Global Hoy con Alan Carney. Abrazos de AMLO. AMLO es el presidente de México, Antonio Manuel López Obrador. El escenario del crimen en México se torna más y más surrealista cada día que pasa, al punto que es ya hasta artículo de exportación a otros países de la región. En Durán, ciudad cercana a Guayaquil, fueron hallados 2 cuerpos colgados de un puente peatonal, acto que ha sido relacionado con una práctica simbólica del cartel de Sinaloa, muy presente también durante las matanzas producidas el año pasado al interior de las cárceles ecuatorianas, en particular en la penitenciaría del Litoral, donde casi 200 detenidos fueron asesinados por otros presos en medio de una violencia demencial, de una crueldad e inhumanidad estremecedoras. Con absoluta certeza, ni fueron los primeros, ni serán los últimos episodios de esta naturaleza que se darán a futuro. Mientras tanto, fuera de las cárceles, los ajustes de cuentas entre bandas delincuenciales, las venganzas, el sicariato, están a la orden del día y prácticamente no pasa uno en que no se sepa de algún caso vinculado al mundo del narcotráfico. La espiral de violencia vinculada al negocio del narcotráfico se ha convertido ya en varios países de la región en un fenómeno social de creciente influencia que permea el ámbito delictivo, penetrando a todo el cuerpo social. Se vuelve un factor decisivo por su riqueza económica y por sus carencias morales.
Ya no solo se habla del tráfico y del creciente consumo interno, sino de la penetración del narcotráfico en la justicia, en la policía, en las Fuerzas Armadas y en la economía de cada país por la necesidad de lavar los recursos provenientes del negocio. El crecimiento del poder de las bandas del narcotráfico en la región permite ya con propiedad hablar de narcoestados o de estados fallidos, donde la autoridad del Estado ha desaparecido parcial o totalmente, reemplazada por él o los cárteles o bandas que se disputarán el territorio a dentelladas. El caso mexicano se vuelve paradigmático, por ser justamente los cárteles mexicanos los que establecen las pautas y las formas de actuar, pues su presencia, al menos en las costas del Pacífico de Centro y Sudamérica, es decisiva en la actual gestión del negocio. La serie de prácticas en torno al culto a la muerte, que tienen profundas raíces históricas y sociológicas, tanto en las antiguas culturas aborígenes mexicanas como en la sociedad que emerge del mestizaje, han sido trasladadas a códigos y lenguajes que cada banda, casi como si de rock se tratara, establecen para identificar a propios y extraños. Los niveles de crueldad y de sadismo que se están volviendo lugar común en toda la región jamás fueron prácticas observadas, pues la delincuencia fue habitualmente menor, casi episódica. La degradación de esa delincuencia se inicia en Sudamérica con los cárteles colombianos de Medellín y Cali, que al ser desarticulados y sus líderes muertos o encarcelados, será heredada y potenciada por las guerrillas del ELN y de las FARC, que pronto abandonan cualquier pretensión de acción revolucionaria ante la mucho más atractiva y fácil riqueza que el tráfico les puede proporcionar. Su vinculación con los cárteles mexicanos se convierte en un gran negocio para cada lado, y ya con la firma de los acuerdos de paz con las FARC, el negocio se transfiere, aparentemente al menos, a las llamadas disidencias, que ya se vinculan más estrechamente con los cárteles mexicanos para trasladar la droga hasta las costas de México, de Colombia y de Ecuador, para su posterior traslado marítimo a Centroamérica o a México. Mientras esto sucede en la región, el presidente Manuel López Obrador lanza una política tal vez muy romántica, pero realmente muy poco efectiva, para tratar y enfrentar la creciente violencia y pérdida de control del Estado mexicano sobre su territorio y su seguridad interna. Propone Andrés Manuel López Obrador una política de abrazos y no balazos, cuyos resultados lamentablemente están a la vista de todos. Ya las Fuerzas Armadas mexicanas casi ni de visita pueden entrar a los territorios dominados por el narcotráfico, que son ya buena parte del norte de México a lo largo de la extensa frontera con Estados Unidos. El vergonzoso y fracasado intento de captura del hijo de uno de los principales capos mexicanos hace unos meses culminó con la retirada, rabo entre piernas, de policías y militares largamente superados en tácticas y poder de fuego por los narcotraficantes. Las penosas explicaciones de las autoridades mexicanas muy poca confianza devolvieron al país, que observa atónito cómo cada vez mayores partes del mismo son incorporadas como reinos medievales a los dominios de los nuevos señores de la guerra y de la tierra. El presidente López Obrador obstinadamente se niega a ver la realidad. Rechaza o minimiza los informes que sus propias unidades de inteligencia le reportan respecto de los avances territoriales y, mucho más grave, de la penetración institucional, incluso de la política como financistas de candidatos endeudados en favores que en su momento serán cobrados.
México, por la acción de los políticos investigados por periodistas que se juegan literalmente la vida y que develan los vínculos y trapos sucios de la corrupción del narco a toda la sociedad mexicana, se ha convertido ya en la tumba del periodismo. En el año 2021, 9 periodistas fueron asesinados y en lo que va del año 2022, mes y medio, ya se cuentan 5 periodistas muertos. México ostenta el dudoso honor de ser el país más peligroso del mundo para el ejercicio del periodismo. Las descalificaciones habituales y permanentes del presidente a la prensa, muy en la tónica practicada por los socialismos del siglo XXI, en forma alguna contribuyen a mejorar tal situación. Así, un país tan hermoso y con las riquezas culturales y turísticas que lo adornan, se ha convertido en uno de crónica roja, asolado por el tráfico de drogas, la trata de personas, el asesinato, el sicariato y la intimidación a la población honesta, y en el reino de la impunidad para los delincuentes, cuyo poder creciente augura mucho peores días. Dentro de esa lamentable crónica, el relato de un último episodio revela el remolino ético que está arrastrando a la sociedad mexicana al abismo. Durante el velorio de una persona asesinada por alguna banda, irrumpen los sicarios al mismo, abriendo fuego contra los deudos presentes, matando a 6, entre ellos a un niño, hijo del difunto. Al parecer, los abrazos propuestos por AMLO como la mejor alternativa para enfrentar al narco, como que no están funcionando. Ya ni siquiera es posible dárselos entre los dolientes por el asesinato de un pariente o de un amigo. ¡Qué terrible! A futuro, como en la pandemia, los funerales deberán ser por Zoom. Muchas gracias. Editorial. Una ruta complicada por Hernán Pérez Luz, El Universo. La reciente visita a China del presidente Lasso ha renovado la atención nacional sobre el gigantesco perjuicio económico sufrido por el Ecuador como consecuencia de los contratos de préstamos negociados por el correísmo con dicha nación. El daño que se nos causó bordea los 5.000 millones de dólares. Esos fondos, en vez de ingresar a las arcas fiscales, se diluyeron en otras manos. Nunca en la historia de nuestra república ha sucedido algo similar. Es un atraco que ni la suma de todos los negociados que se han consumado en el pasado logra superarlo. Debe descartarse obviamente que aquí hubo simplemente un descuido, que los negociadores liderados por el jefe honoris causa de la mafia fueron niños incautos, víctimas de engaños o presiones, y que no tuvieron otra alternativa que aceptar las condiciones y firmar. No, esas condiciones fueron aceptadas con la conciencia de que se le provocaba un perjuicio enorme al Estado, con conocimiento de que con esas cláusulas acordadas se escurrían fondos públicos a sabiendas que dichos fondos eran del país y que ese desvío únicamente beneficiaba a particulares. Pero lo inédito de esa situación es que encima de haber provocado un enorme daño económico al Estado y que dicho perjuicio fue el resultado de una deliberada decisión, ahora resulta que sus responsables quieren apoderarse del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Quieren desde allí poner sus marionetas en la Contraloría, Procuraduría y Ministerio Fiscal General, entre otros organismos del control. No les fue suficiente haber robado como desaforados, no les bastó haber pisoteado la dignidad nacional, hipotecando nuestro futuro a una nación extranjera, dizque por razones ideológicas, que ahora quieren impunidad, protección y olvido. Este escenario debería pesar en la complicada tarea de renegociar con China los mencionados contratos de los que debería el petróleo quedar desvinculado. Mientras esa vinculación persista y peor,
si persiste en las actuales condiciones, el país seguirá perdiendo millones de dólares y otros seguirán enriqueciéndose. No va a ser fácil lograrlo. Sin embargo, el principio de que los contratos son ley para las partes constituye la piedra angular de toda relación legal. No se diga de las relaciones comerciales internacionales. Además, este no es el único punto en la agenda con China. Hay otros de similar importancia y no será sencillo manejarlos de forma independiente. Está, por ejemplo, el acuerdo de comercio bilateral, que es clave para nuestro desarrollo económico, o el tema de la pesca ilegal en las Galápagos. Y esta agenda, que es ya de por sí compleja, se suma la necesidad de caminar en equilibrio de tal manera que ni el gigante asiático ni el gigante norteamericano vean en los acercamientos que haga el Ecuador hacia uno de ellos como un alejamiento del otro. Los intereses nacionales debieron y deben ser los que guíen nuestra política exterior. Así lo han entendido desde ciudades griegas de la antigüedad hasta los estados modernos, desde los imperios hasta las pequeñas naciones, desde Túcides hasta Kissinger. Eso es lo que ha permitido funcionar al sistema internacional, un sistema estructuralmente anárquico, pues no existe una autoridad central. Dura tarea la espera al gobierno nacional. Hernán Pérez Luz, El Universo. El correísmo es hoy la Banana Republic. José Hernández, 4 Pelagatos. En diciembre de 2009, Rafael Correa publicó De la Banana Republic a la No República. El libro pretendía hacer un análisis particularmente enfocado en lo acaecido en la economía ecuatoriana de 1979 a 2006. No obstante, ese texto era esencialmente una declaración política que Correa usó en su propaganda y recogió en una fórmula que lanzó en la presentación del libro La larga y triste noche neoliberal. Con la figura de la Banana Republic no solo hacía mención al término que apareció en el cuento El Almirante en 1904. Su autor, el escritor William Sidney Porter, hablaba de una pequeña realidad de países tropicales que producen bananas, pero es obvio que esa denominación se volvió peyorativa y es así que Correa la usó. Países bananeros que carecen de instituciones, tienen élites y políticos corruptos y son el hazmerreír internacional. En ese libro, Correa perfilaba el mundo que pretendía cambiar. Inútil decir que no solo fracasó en el intento, sino que hoy, para no volver a su gestión, él y su partido encarnan a la perfección la imagen que un día usó como repelente, la Banana Republic. Responsables de chanchullos, robos, acuerdos entre privados, peculados, crímenes de Estado y ahora socios y amigos de personajes como Luis Almeida. Promotores de íconos de la moral pública como Roberto Cuero. Defensores de asaltantes de recursos públicos como Jorge Glass. Salvadores de diezmeros como Egner Recalde. Ellos son una suma de farsas. Correa pudo sacar al país de alguna de las taras que configuran y reiteran la penosa fama de ser una república bananera. Pero no lo hizo. Prefirió mejorar algunos de esos estándares con un agravante. Dio a muchos de ellos estatus ideológico. La política con él dejó de ser posibilidad de cambio. El cambio mutó en disfraz marquetero. Su famosa revolución se volvió un sinónimo más bien de gatopardismo. El correísmo ancló con fuerza, como si hiciera falta, una idea deplorable. La política es una guerra despiadada de mafias que se disputan adentelladas el poder, el erario y los organismos de control para vivir como señores feudales. Señores poderosos, millonarios e impunes. Desde 2007 lo pudo hacer monopolizando la troncha. Ahora la quiere compartir con el social cristianismo, el ala radical de Pachacutic y el ex MPD. El correísmo ha probado que puede aliarse con quien sea. Antes del 24 de mayo preparó una alianza con Creo y con el Partido Social Cristiano.
Correa pidió una comisión de la verdad que lavara más blanco que ciertos detergentes. Y como Guillermo Lasso se bajó de esa camioneta, él estrechó sus relaciones con el socialcristianismo para atentar contra la estabilidad del presidente. Quedarse con el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social es parte de la tarea que también incluye adueñarse de la Fiscalía y de las Cortes. Correa es hoy la Banana Republic, como Daniel Ortega es hoy el nuevo Somoza en Nicaragua. Correa y los suyos son hoy aliados de guacharnacos y otros especímenes, hazmerreír de embajadas y cancillerías extranjeras. Ese espectáculo, que decía mortificarlo, es parte hoy de su repertorio. Ayer aceptaban que los 4 de su mayoría cometieran todo tipo de irregularidades a la cabeza del bodrio que ellos crearon. Hoy, en cambio, que esa mayoría está en otro lado, gritan golpe de Estado institucional. Y en vez de admitir que ese bodrio del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social debe desaparecer, proponen un juicio político para resucitarlo y volver a trepar en el cargo a la representante impresentable del clan Almeida. La decencia intelectual que un día tuvieron algunos de ellos, tipo Pavel Muñoz, ya fue archivada. Hoy ellos son actores de esa Banana Republic y con su concurso el número de políticos corruptos aumentó. Así, en el país de opereta que han ayudado a fabricar, el correísmo se convirtió en el mayor cártel político y en la prueba irrefutable de que la sociedad política, con muy pocas excepciones, es la principal causa del atraso que tiene el país. No hay cómo desmentir a Correa. Él siempre ha sido un ejemplo manifiesto de la psicología proyectiva. Hizo el retrato de la Banana Republic para endosar a otros el imaginario de señor feudal que en secreto él perseguía: ser poderoso, ser millonario y ser impune. Y él y los suyos son hoy el producto perfecto de lo que ayer dijeron odiar. José Hernández, 4 Pelagatos. Golpe de mano al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, aumenta el caos. Artículo de Talía Flores publicado en el portal digital Primicias. Nadie en su sano juicio podría defender la actuación de Sofía Almeida al frente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, porque ha sido degradante. Pero tampoco ninguno que se precie de demócrata puede dejar de catalogar como un golpe de mano lo sucedido en ese organismo, porque con los matices del caso se parece a cuando se rodeó la Corte Suprema de Justicia con tanquetas para impedir que se posesione un contradictor al gobernante, o la destitución de 57 legisladores para reemplazarlos con los diputados de los manteles, a fin de que el mandamás de la época ejecutara su plan para apoderarse de todas las instituciones del Estado. Que Almeida y su mayoría se han burlado de las leyes y del país es irrefutable y censurable. Cuando presumía que perdería una votación y sus planes corrían riesgo, cortaba las sesiones telemáticas arguyendo con descaro no escuchar a los vocales, aunque los demás oían con nitidez. Prevalida de tener la mayoría, cambia los reglamentos para la elección del Contralor General del Estado, la presa más apetecida del banquete político, por temor a que sus auspiciantes se quedaran sin ella. El país ha mirado estupefacto estos sucesos, pero ella ni se inmutaba, causando angustia en amplios sectores que clamaban una salida. Así estaba el ambiente hasta que una operación que tiene la marca registrada de una Banana Republic fue puesta en marcha. La policía, que está bajo el mando del Ministerio de Gobierno, rodeó la sede del Consejo de Participación y Control Social. Se cambiaron las cerraduras de las puertas, se nombró secretario ad hoc para elegir a las nuevas autoridades y por si faltaba algo, hubo una limpia chamánica. El Ministerio de Trabajo reconoció ipso facto mediante un comunicado al nuevo presidente Hernán Ulloa y la superintendenta de bancos le convocó a una reunión de autoridades. Para completar, la CNT dio soporte técnico.
Que luego de todo esto, desde el Ejecutivo se hable de respeto a la independencia de funciones del Estado, es menospreciar la inteligencia de la gente, a pesar de que amplísimos sectores celebrarían que Almeida y compañía ya no siguieran envileciendo al país. Lo que tenían que haber promovido es el mecanismo adecuado para eliminar este bodrio político inventado por revolucionarios de medio pelo en Montecristi, porque propicia el caos institucional. El perverso organismo ha servido para apalancar el hiperpresidencialismo y ajustar cuentas con los enemigos. ¿Cómo olvidar cuando los sumisos de Carondelet anunciaban los concursos para elegir a las más altas autoridades de control, pero todos conocían de antemano quiénes serían los ungidos, pues el autócrata los había escogido? Es lo mismo que habrán planeado hacer Almeida, Javier Dávalos, Iber Estupiñán y David Rosero, el izquierdista que mutó su pelaje ideológico hasta mimetizarse con la derecha y el populismo. Y es lo que estará por hacer la nueva mayoría encabezada por Hernán Ulloa, María Fernanda Rivadeneira, Francisco Bravo e Iber Estupiñán, quien luego de apoyar durante meses a Almeida se ha cambiado de bando. Que Almeida y su mayoría están alineadas con el correísmo y el Partido Social Cristiano es tan evidente como que Hernán Ulloa ha estado junto al actual presidente Guillermo Lasso en las campañas electorales de 2017 y 2021. ¿Pruebas? A Sofía Almeida la escolta su tío, el asambleísta social cristiano Luis Almeida, y los correístas la defienden con descaro. Ulloa se ha ufanado al publicar en Twitter fotos suyas trepado en la camioneta junto a Lasso, o en reuniones políticas o caminatas. No hace falta clarividencia para saber afines a quiénes serían las autoridades que salgan del Consejo de Participación y Control Social, organismo que elige Fiscal General del Estado, Consejo Nacional Electoral, al Tribunal Contencioso Electoral, al Consejo de la Judicatura, a los superintendentes, al Defensor del Pueblo y al titular de la Contraloría. Poderosa entidad que mediante glosas puede modificar el destino de los funcionarios y con certificados de buena conducta desbaratan juicios políticos. En fin, algunos tratadistas sostienen que los políticos son la manifestación pública de lo que es el país. En el caso ecuatoriano, aquello resulta funesto. Aquí los dirigentes juegan a la ruleta rusa democrática, pero usando la cabeza del pueblo. La audaz operación política con la cual se ha dado un golpe de mano al Consejo de Participación y Control Social no ha solventado el problema, ha creado otros y ha dejado 2 presidentes. La disputa se ha trasladado a la justicia, que deberá dictar medidas cautelares, decidir amparos y acciones de protección, y a la Corte Constitucional, que tendrá la última palabra con una acción extraordinaria de protección. Pero donde se agitarán las aguas caldeando más el ambiente de un país convulso, con extrema violencia y crisis económica, será la Asamblea Nacional, en la que se ha planteado un juicio político a los vocales del Consejo y en la que el presidente Lasso ya no tiene mayoría. Hoy vale recordar que la anterior Asamblea ya destituyó a 2 presidentes del Consejo de Participación y Control Social. Al cura Carlos Tuárez por pretender revisar la integración de la Corte Constitucional y a su sucesor Cristian Cruz por haber obtenido de forma irregular un carnet de discapacidad. Ellos quedaron fuera, pero el caos prosiguió. Hay que eliminar ese espantajo político, no dar golpes de mano. Artículo de Talía Flores publicado en el portal Primicias. El blog de la noticia con Andrés Castillo. Hola, soy Andrés Castillo Maldonado y este es el blog de la noticia. Miércoles, mitad de la semana, que sigan las actividades, que sigan haciendo lo que les ayuda a llevar el pan a sus casas
y que sobre todo la economía de la ciudad se siga desarrollando de la mejor manera. Hoy quiero conversar con ustedes sobre uno de los temas de la semana, que es, sin duda alguna, el informe de la Comisión de Garantías Constitucionales de la Asamblea, a través del cual concede las amnistías a 279 personas. Aquí debemos hacer una diferenciación clarísima. Existen 4 frentes que han hecho para las amnistías. Aquellos que tienen que ver con la justicia indígena, aquellos que tienen que ver con la defensa de la naturaleza, aquellos que tienen que ver con la defensa de los territorios ancestrales y aquellos que tienen que ver con el ejercicio del derecho a la resistencia. Es decir, en otras palabras, esta última tiene que ver con aquellos que participaron del paro de octubre del 2019. Al parecer, en la ciudad de Quito estamos un tanto anestesiados. Nos hemos olvidado lo que sucedió en octubre del 19, en donde una horda de vándalos se tomó esta ciudad, la incendió, tumbó árboles, incendió edificios públicos, se metió a empresas privadas a hacer que se bote la producción del día, se hizo toda una apología de delitos dentro de la ciudad, se llamó a la rebelión, se agredió periodistas, se secuestró policías, se abusó sexualmente de varias de las mujeres policías que estaban en los procesos de mantener el orden, se incendió un policía con una bomba molotov, se incendió un canal de televisión y así un largo etcétera de delitos cometidos por aquellos que en ejercicio del supuesto derecho a la resistencia atentaron contra la vida y los bienes jurídicos protegidos de esta ciudad. Ciertamente Quito como capital debe entender que las luchas políticas se las realizan aquí. Este es el teatro de operaciones de las más importantes luchas políticas. Pero una cosa es el derecho a la resistencia y otra cosa es el vandalismo. Y lo que pasó con Isa y con Vargas, sin duda alguna, es la manifestación más clara del ejercicio vandálico de la protesta. No nos quedaremos callados ni nos mantendremos sentados. Hay que ir a la Asamblea Nacional a decirles a aquellos asambleístas que han venido a Quito y han sido recibidos con los brazos abiertos que con esta ciudad no se juega, que no lo vamos a permitir, que no vamos a dejar que den amnistías indiscriminadamente sobre pretexto de una lucha social. Soy Andrés Castillo Maldonado y este fue el Plug de la Noticia. Nos vemos mañana. Chao. Gracias por sintonizar el noticiero Telesucesos. Este espacio informativo llegó gracias a Preescolar El Parque. Estamos seguros de ser únicos por haber creado un lugar especial en que las fantasías de los niños se hacen realidad y haber desarrollado un lugar excepcional para crecer, aprender y ser felices. Con orgullo tenemos la certeza de que somos el centro de desarrollo infantil más avanzado de la ciudad. Comuníquese al 099 73 72 081. Síganos en nuestras redes sociales. Facebook Telesucesos Quito, Instagram @telesucesos_, Twitter @telesucesos29, YouTube Telesucesos HD y en nuestra página web www.telesucesos.net. Hasta mañana. Lo mejor de la mañana informando para usted. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.